pero el ser vuestro hermano eso lo ganó otro por mí y eso es realmente un privilegio. Y es verdad, este tema yo no lo hubiese escogido nunca. Es el tema que me dieron, pero lo primero que tengo que hacer, o lo primero que siento es dar gracias. Dar gracias porque me dieses este tema. Porque me ha hecho pensar y meditar no sobre la soledad en general, sino sobre todo al preparar esto, cómo aconsejamos a otros, qué se puede decir cuando uno está soltero, viudo o separado. Me hacía pensar sobre todo en mi propia soledad. Y cuando piensas en aconsejar a otros y cómo aconsejar a otros, y en el dolor de otros, en un dolor que es más fuerte que el tuyo, parece que cuando ves el dolor de los demás, el propio dolor de uno parece que como que se diluye un poco, ¿no? Es el refrán castellano, mal de muchos, consuelo de Javier. Así que gracias por haber puesto este tema, porque para mí ha sido de bendición poder meditar sobre él. Pero el tema de esta mañana, la soledad de Jesús y sus implicaciones para nosotros, ya no me hace pensar, o no quiero que pongamos la mirada, o no vamos a poner la mirada, en la soledad de otros que están peor que nosotros, en vuestra soledad o en mi soledad. Vamos a poner los ojos en la soledad de Jesús y vamos a ver qué es lo que esa soledad quiere decir o puede implicar para nuestra vida. Pero mirándole a Él, mirar a Cristo. Y esta reflexión sobre la soledad de Cristo tiene también mucho que ver con la oración. Y sobre todo voy a estar en el Evangelio de Mateo. Y vamos a ver 3 formas de soledad en Cristo, en este Evangelio, cada vez más intensas, cada vez más fuertes. Hay una soledad que es una soledad que nosotros a veces escogemos, a veces elegimos estar solos, la soledad elegida. A veces los demás nos aturullan, queremos estar solos. Otra es la soledad necesaria. Una soledad es libre, la elegida. Pero otra soledad es cuando no nos queda más remedio. No queremos estar solos, pero no tenemos más remedio que estarlo. Ayer veíamos el caso de los solteros, los viudos, los separados o divorciados. Y además de esta soledad elegida, de la soledad necesaria, todavía un paso más, que lo vamos a encontrar en Cristo. La soledad absoluta. Ni elegida ni necesaria, la completa soledad. La soledad absoluta. Y la soledad elegida, os decía, la encontramos en la oración. Muchas veces vemos a Jesús muy de mañana, cuando era muy tempranito. ¿Qué hacía? ¿Qué cosa? Subía al monte para estar solo y orar. No solo en la noche, también cuando terminaba el día. El Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Despedida la multitud, las multitudes le seguían, no le seguían, le perseguían. Y Jesús se aparta de las multitudes, sube al monte y está allí solo, en un lugar separado y en un lugar oscuro, porque dice que era de noche. Solo. Alguien dijo en cierta ocasión: puedes orar en soledad, pero nunca puedes orar solo. Esta soledad escogida de Jesús era una disciplina de su vida. Orar al Padre. Estamos pasando, yo creo que momentos difíciles, ¿verdad? En este momento la historia humana
está atravesando momentos especialmente difíciles, especialmente complicados. Quizá la Iglesia también. A mí a veces me asusta, a veces me desmoraliza. Me gustaría mirar para otro sitio. Que pare en el mundo que yo me bajo. Momentos difíciles. También la vida de Jesús tenía un horizonte difícil. ¿Y sabes lo que hizo? Despidió a la multitud. Y subió al monte. Y en la oscuridad de la noche se puso a orar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que podemos hacer hoy en este mundo tan difícil? En esta situación tan difícil. En esta iglesia, no digo en esta en concreto, que a lo mejor también. ¿Qué hizo Jesús? Se metió a hacer seminarios, cursos, doctorados. Dejó todo. Dejó a todos. Abandonó a la multitud, el ruido, las masas que no nos dejan oír, y subió al monte. ¿Me dejas que te haga una pregunta? ¿Cuánto tiempo hace que no subes al monte solo? En la oscuridad de la noche. Algunos dicen, si Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué tenía que orar? ¿No era Jesús Dios? ¿No era Jesús el Hijo de Dios? ¿Por qué tenía que orar Jesús? Sabéis la respuesta, ¿verdad? Precisamente por eso. Precisamente porque era el Hijo de Dios. Tenía y quería orar. Y necesitaba orar. Y necesitaba hablar con su Padre. Y nosotros que somos hijos de Dios, queremos y necesitamos dejar todo, dejar la multitud, dejar el ruido, subir al monte y estar solos con nuestro Padre. ¿Qué implicaciones tiene esta soledad escogida de Jesús, esta disciplina de la oración? Anoche hablábamos en casa de Daniel de la importancia de la disciplina de leer la palabra de Dios. ¿Y qué de la disciplina de la oración? ¿Está leyendo la Biblia el pueblo de Dios? ¿Está orando el pueblo de Dios? Bueno, el pueblo de Dios no, tú, yo. Tenemos ese deseo, esa necesidad como hijos de Dios de ir en soledad, subir al monte y ponernos de rodillas y clamar y hablar con nuestro Padre. Pues sabéis una cosa, ese es el único refugio, esa es la única solución. Si el Hijo de Dios, siendo además Dios mismo, lo hacía, ¿cómo no vamos a tener nosotros necesidad de hacerlo? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir si nos metemos solamente con el ruido, con la multitud, con el agobio, con las citas, con las ocupaciones, con el ir de aquí para allá? A veces muy preocupados por la obra de Dios, no digo que no, pero muy olvidados del Dios de la obra. ¿Cuánto tiempo hace que no subes al monte? ¿Qué está pasando? ¿Qué implicaciones tiene esa soledad de Jesús con nuestra propia vida? Pues es un ejemplo. Tenemos que imitar a Jesús en su disciplina de oración y en la forma de hacerlo. A veces no sabíamos cómo orar. Y os acordáis que una vez Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, ¿verdad? El Padre Nuestro. Pues justo antes de enseñarles a orar, les dio un consejo, una recomendación, que está recogida en Mateo 6, versículo 5 y sobre todo en el 6. Dice, y cuando tú ores, no seas como los hipócritas. La verdad es que los que tenemos un ministerio público, bueno, no sé si a todos, espero que no.
pero a mí a veces me da un poco de vergüenza leer esto. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Métete en la soledad de tu cuarto, de tu santuario, de tu templo, y cierra la puerta. Y cierra la puerta. Y ora. Y sabes, si haces esto, tu vida irá mejor. Porque aquí dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y yo creo que si no estamos yendo muy lejos como pueblo de Dios, en nuestro país en concreto, es porque o hay muchas puertas abiertas o hay muchas puertas cerradas de cuartos donde no hay gente dentro. Orando, orando. ¿Quieres alcanzar a otros? Ora en lo secreto. Ora en lo secreto. Y tu Padre que ve ahí te recompensará en público. Escápate de las multitudes. Sal. ¿A dónde vamos tan deprisa? Paraos, paraos, dice Jeremías. Jeremías no, dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Estamos llenos de novedades. Hoy día parece que vamos a inventar la pólvora dentro de poco. ¿Sabes? Inventos nuevos de cómo debe ser la Iglesia, de cómo tenemos que portarnos como cristianos, nuevos métodos, nuevas ideas. Dicen que una vez cuando Karl Barth llegó a los Estados Unidos, los norteamericanos que son muy prácticos, le dijeron a Karl Barth, oiga, ¿podría resumirnos usted su teología que es tan profunda y tan seria? ¿Nos lo podría resumir usted de manera breve para que la gente lo pueda entender? Y dicen que Karl Barth, no sé si es verdad, pero yo lo he oído y yo lo cuento. Y si no, pues hubiera sido genial. Dice que les cantó ese corito que todos conocemos, el de lee la Biblia y ora cada día si queréis crecer, si queréis... Eso es lo que dijo Karl Barth. Paraos en vuestros caminos, escapaos de la multitud, ir a la soledad y hacer lo que tenéis que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. Leer la Biblia, lee la Biblia y ora cada día y ora cada día, si queréis crecer. ¿Tiene alguna implicación esto para tu vida? Para la mía sí, porque me queda un trecho largo. Paraos, párate, Javier, párate, hermano, párate, hermana, en tu camino, y mira por dónde vas, Paraos en el camino, ved cuál es la senda antigua, ved cuál es la senda correcta, que está aquí en esta palabra, y andad por él. A veces lo sabemos, no lo sabemos si lo cantan los niños, lo llevamos cantando. Iba a decir siglos, no hay ninguno que sea tan viejo. Y andad por él. Mas dijeron, no andaremos. Esta es la realidad del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento. A veces del Nuevo, y a veces la nuestra. Mas dijeron, no andaremos. Nosotros queremos decir hoy, sí andaremos. Hoy queremos mirar a Jesús y seguir su ejemplo. Apunta en el cuaderno, tengo que llevar una vida disciplinada de oración y lectura de la Biblia. Vaya, que tenga que venir uno de Alcalá para deciros esto, a que es una tontería. Pues así me lo digo a mí. Yo tenía que venir aquí para decírmelo a mí mismo. Javier, lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer, si quieres que tu iglesia crezca, si quieres que otros vengan. Lee la Biblia y ora cada día si quieres crecer. Elígelo voluntariamente. Esta es la soledad que tú tienes que escoger. Esta soledad la puedes escoger, Javier, y es muy bonita. Ayer me preguntaron si había una soledad que se podía elegir y que era buena. Esta es buena. Esta es una soledad buena que podemos escoger. Hay otras soledades que no escogemos y que no nos queda más remedio que afrontar. Esa es la que he llamado la soledad necesaria, que también la vemos en Jesús.
Y ya sabéis dónde. En el huerto de Getsemaní. Mateo capítulo 26. El versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Otra vez la soledad y la oración. Jesús sabe dónde va a la cruz del Calvario y antes tiene que pasar por un huerto para orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Y qué pasó? Bueno, antes un pequeño comentario, porque me parece muy interesante. Fijaros cómo gestionó Jesús este dolor tan intenso, esta soledad. Estaba solo. Hombre, pues parece que en este momento no del todo, porque va con sus discípulos, después de celebrar la Pascua, va al huerto de Getsemaní, va con los 12, ¿verdad? Y luego además, bueno, con los 12 no, que hay uno que llega un poquito más tarde. Va acompañado, pero luego además es que toma a 3 personas, a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comienza, que dice, a entristecerse y a angustiarse. La soledad de Jesús, ¿verdad? Otra vez, el dolor de lo que uno tiene que enfrentar. Y a mí esto me encanta, a mí esto me maravilla. El que llamara a Pedro y a los 2 hijos del Zebedeo. ¿No era el Hijo de Dios? ¿Quién cuida? Me preguntabas, Félix, ayer. ¿Quién cuida del que cuida? Hasta el Hijo de Dios necesitó, cuando su alma estaba angustiada y triste hasta la muerte, contárselo a alguien. Y nosotros no, porque como somos Superman, ¿qué tal estás? Bien. ¿Qué tal va todo? Bien. Hasta el Hijo de Dios cogió a sus más íntimos. Los demás eran importantes, sí, pero Jesús necesitaba explayar su alma, contarle a otro de su angustia, a sus amigos más cercanos. Qué dolor tan grande y qué ejemplo. Esto no va de llaneros solitarios. El cristiano no es un llanero solitario, somos una gran familia. Y qué hermoso y qué bonito es encontrarla. Qué preciosidad. Gracias, Eunice y a Daniel, por habernos acogido. Está uno como en casa, porque somos una familia. Qué bonito, qué precioso. Qué necesario a veces en la angustia poder recurrir a alguien que sabes, como hablábamos también ayer, que va a decir: mi dolor para ti no es invisible, yo estoy ahí, yo estoy cerca, no te puedo decir nada, no te puedo dar consejo, pero sabes que puedes contar conmigo, yo estoy ahí. Qué bonito y qué hermoso. Pero sabemos lo que pasó en el huerto de Getsemaní, que al final se quedaron dormiditos, al final se quedaron dormidos. Y esto te va a pasar también a ti. Esto te va a pasar también a ti. En algún momento todos te van a fracasar. Incluso esos, pero no podéis orar un poquito más, no podéis velar un poco más, que es que esto es muy grave lo que va a pasar. Y el que comía su pan conmigo levantó contra mí su calcañar. La traición de los amigos, la soledad que uno ni elige ni quiere, la traición, la mentira, el abandono, el sueño. Ese es el Jesús del Getsemaní. Al final todos salen corriendo, ¿verdad? Llega uno, le da un beso, viene con otros y al final del huerto salen todos. Jesús lo había dicho. Está en Juan 16, 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Pues creo que muchas.
Porque quiere decir que incluso en los momentos de la soledad más intensa, más fuerte, no la soledad que hemos escogido, sino la soledad que no queremos, la soledad donde nos traicionan los amigos, la soledad donde no hay nadie, podemos decir como Cristo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Nunca estamos solos. No os dejaré, no os desampararé. Yo soy vuestro Dios, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Ayer me metí un poco con esta frase, pero hoy la voy a utilizar a favor de este mensaje. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pero habrá aún una soledad más profunda, una soledad más fuerte. Es la ley de Murphy. No hay nada que vaya tan mal que luego no pueda estar peor. Hay soledades preciosas donde está la presencia de Dios de una manera especial. Hay que buscarla y Dios se manifestará. Hay una soledad necesaria que no queremos, pero ahí está Dios también. No estoy solo, no estoy solo. El Padre está conmigo. Pero hay una soledad más absoluta, más profunda, la soledad real, la auténtica soledad. Y estoy también en Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 46. 45, si queréis. Leo el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un texto de Semana Santa, ¿verdad? Para leer en Semana Santa. Es un texto de soledad absoluta. Alguien dijo en cierta ocasión, el Padre abandonó a Jesús para que nosotros nunca pudiéramos ser abandonados. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos lo interpretan de esta manera. Otros dicen, no, es que el Padre nunca abandonó a Jesús. Hace poco en la facultad donde doy clase o seminario, a mí me gusta llamarlo seminario bautista, pero bueno, ahora hay que llamarlo facultad. Pero hace poquito me hablaban de esto. ¿Y tú qué opinas? ¿Abandonó Dios a su Hijo en la cruz o no lo abandonó? Porque aquí dice, ¿por qué me has abandonado? Claro, está citando un salmo, el Salmo 22. ¿Le abandonó o no le abandonó? Porque claro, también 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, ¿en qué quedamos? No voy a hacer como ayer. Hoy no es charla coloquio. Así que sí, es una pregunta especial. ¿Estaba Dios o no estaba? ¿Quién tiene razón, Pablo o Jesús? ¿Era una exclamación retórica? Dios estaba. ¿Por qué? Pues porque lo dice la palabra, lo dice Pablo en 2 Corintios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba ahí, el Padre estaba ahí, pero Cristo no lo veía. Cristo no lo veía. ¿Qué lección, qué implicación tiene esto para nosotros? Pues que en los momentos de desamparo absoluto, Dios nunca se va. Dios está siempre, aunque nosotros no lo veamos. Y Jesús en la cruz del Calvario no veía a Dios. Porque por eso dice, ¿por qué me has desamparado? Yo creo, esto es una licencia, ¿vale? No está, pero yo creo que si a Jesús le hubieran puesto un espejo delante cuando estaba en la cruz, ¿qué es lo que hubiera visto? ¿Qué es lo que hubiera contemplado? ¿Qué es lo que estaba colgado en la cruz? Estaba colgado, estaba clavado el pecado del hombre.
Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Eso es lo que estaba en la cruz. Tu pecado y el mío. ¿Y qué es el pecado? El pecado es lo contrario de Dios. Cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que veía Jesús, eso es lo que cargaba Jesús. Y no podía ver a Dios. Pero Dios estaba así, Dios estaba ahí. Quizá nunca el Padre estuvo más cerca de Jesús que en la cruz del Calvario. Dios estaba ahí, pero Jesús no lo veía. Y quizá en los momentos más oscuros, más tristes de nuestra vida, cuando clamamos y preguntamos, ¿dónde está Dios? No dónde están los demás, sino Dios, ¿y dónde estás tú? Ya, los demás me han traicionado, estoy solo. ¿Y dónde estás tú? Y no le vemos. Es cuando Dios, o donde Dios, está más cerca de nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hace un poquito en el huerto de Getsemaní le llamaba Padre, Abba. Que pase de mí esta copa, le llamaba Padre. Pero ahora le llama Dios. Elí, Dios mío, Dios mío. Es una expresión que sale sola, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me pasa esto a mí? Me ha abandonado Judas, vale, era un traidor. Me ha negado Pedro. Se han ido las multitudes. Se han escapado mis discípulos. Pero también tú me vas a dejar, papá. Digo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Spurgeon analiza cada una de las palabras de este versículo. Lama, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿sabéis? ¿Quién está preguntando por qué? Jesús. Jesús el Logos, el que hizo todas las cosas. Todas las cosas existen por Él, por medio de Él, para Él. Él hizo el universo, Él lo sabe todo. El Evangelio de Juan le llama Logos. La palabra Logos significa razón, el porqué de las cosas, el sentido último. El sentido último, el porqué de las cosas, pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Qué contradicción de pecadores. ¿Por qué ¿Por qué a mí? Que soy tu hijo amado. No decías que tengo en él, que tengo en ti mi complacencia. No soy yo tu hijo amado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me has abandonado? Cuando estaba en la corte delante de Pilatos, ¿a quién suelto? ¿A este o a Barrabás? Se oyó una voz que decía, crucifícale, crucifícale. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban sus discípulos? Seguro que había mucha gente que amaba a Jesús. Seguro que hay uy, si hubiéramos estado allí nosotros, que amamos tanto a Jesús. Pero solo se oyó una voz, crucifícale, crucifícale. Había hecho milagros, había sanado a personas, crucifícale. Había enseñado, algunos le llamaban maestro y además, bueno, crucifícale. Solo. ¿Tú también me vas a abandonar a mí? ¿Tú también que eres mi padre? ¿A mí que soy tu hijo? ¿Por qué me has abandonado? Pues una de las dos teorías o las dos son verdad. El Padre abandonó a Jesús para que nosotros nunca pudiéramos ser abandonados. Cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y dos, el Padre estaba en Cristo reconciliando con él al mundo. El Padre nunca nos abandona, nunca nos abandonará. Incluso cuando clamamos y preguntamos, ¿dónde está? Hermanos, somos peregrinos. Nuestra vida es peregrinar. A veces paisajes hermosos, compañías gratas,
deliciosos caldos gallegos, momentos preciosos de comunión con los demás. A veces momentos de soledad, de tristeza, de traición. Conoceremos a Judas si no lo hemos conocido ya. Y alguna vez clamaremos también, oh Dios, ¿dónde tú estás? Peregrinos, si algún día cruzaremos esa puerta que no hay marcha atrás, que no tiene marcha atrás, pero precisamente porque Jesús murió en la cruz del Calvario, podemos tener la seguridad de que cruzaremos ese postrer vado, ese último momento, no solos, sino en su compañía, y que su mano, en todas las dificultades, siempre nos sostendrá. Pues gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en tu soledad nosotros podemos aprender de la nuestra. Gracias, Señor, porque tú dejaste tu trono de gloria para estar con nosotros. Que te fallamos, te abandonamos, que nos rebelamos contra ti, pero muchas gracias, Señor, porque por tu llaga, por tu herida, fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, porque a partir de eso que tú hiciste, nuestra soledad ya nunca será una soledad sola, una soledad absoluta. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú lo dijiste, tú lo has prometido y tú lo haces. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Señor, porque no podemos estar solos, porque estamos contigo. Muchas gracias, en el bendito nombre de Jesús.